Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión mensual de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Es la sesión que consideramos de todos los socios como la sesión mensual ordinaria, en este caso correspondiente al mes de septiembre. Tenemos un tema igualmente especial con dos excelentes ponentes. Vamos a tocar el tema de mieloma múltiple. Pero bueno, en primer lugar, le vamos a pedir la palabra al presidente de la AME, el doctor Óscar Hernández Zamudio. Por favor, doctor Óscar. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Martínez Murillo. Tal como usted lo comenta, el día de hoy tenemos la sesión mensual sobre mieloma múltiple. Normalmente cada primer miércoles de cada mes se hace la sesión mensual. Hoy es el primer miércoles de septiembre del 2021. Tenemos a dos ponentes de lujo. Ya conocemos al doctor David Gómez Almaguer, su gran capacidad académica, didáctica, y también al doctor Cristian Omar Ramos Peñafiel, quienes en esta ocasión nos van a pues compartir sus experiencias. Les agradezco obviamente su disposición y les agradezco su tiempo. Quiero agradecerles también a todos los miembros de la agrupación, de la AME, que se conectan cada vez que tenemos nuestras sesiones. También agradecerle a todos los grupos latinoamericanos que están pendientes de nuestras sesiones y que están con nosotros. Les agradezco mucho y espero que sea para beneficio de todos nosotros la sesión. Adelante, doctor Martínez, y muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Óscar. Efectivamente, lo acabas de señalar, hoy tenemos nuevamente nuestra sesión mensual ordinaria, correspondiente al mes de septiembre del 2021, con esta sesión de mieloma múltiple. Y bueno, pues es la mesa directiva actualmente a cargo de todo este grupo de sesiones que llevamos pues más de un año de hacer tanto sesiones semanales extraordinarias como las sesiones ordinarias, lo que ha conllevado pues que tengamos una audiencia cada vez más numerosa y que nos sintamos como profesionales dedicados a la hematología orgullosos del impacto que esto tiene. La verdad es que esto es muy grato saber que se enlazan semana tras semana colegas, tanto hematólogos, químicos, biólogos u otras especialidades o profesionales de salud ligados al área de la hematología con nosotros en América Latina, por supuesto, y agradecerles a cada uno que nos siguen semana tras semana a través de esta organización latinoamericana de hematología y hemostasia llamada OLA, por supuesto, y también, por supuesto, a los colegios nacionales, a los profesores, a los diferentes grupos que nos siguen a nivel nacional, que han hecho pues que tengamos, si hacemos una sumatoria de toda la numeralia que hemos tenido, pues hemos tenido sesiones mega numerosas de más de 1,500 asistentes, que para nosotros es algo muy simbólico en esa perspectiva. Y bueno, pues no pasa de que tengamos entre 500 y 900 semana tras semana. Entonces, eso si hacemos una sumatoria, pues nos dan varios miles de personas. Claro, muchos repiten, pero también tenemos personas o colegas que se enlazan por primera vez. Algunos somos reiterativos porque, bueno, hay proyectos que se requieren, como este registro de mutaciones para la proteína ABL en pacientes con leucemia leucemia crónica, recaído refractario, inhibidores de tirosina quinasa. Bueno, este proyecto patrocinado, se hace todo un perfil. Bueno, particularmente es en la búsqueda de esta mutación de la C315I. Pero bueno, se hace todo un perfil mutacional para aquellos que así lo deseen, contactarse a la AME. Este proyecto que igualmente lo hemos estado ya varios meses repitiendo, todavía hay reactivos para hacer esta determinación de inmunoglobulinas de cadenas pesadas, igualmente persiste. Bueno, estos son los eventos que tenemos. Antes de empezar con el evento, vamos a hacer un repaso rápido a la página donde está el congreso. Tenemos el congreso número 62 de la agrupación de hematología. La verdad es que es una sociedad, ya tiene muchos años de prestigio.
va a ser en forma híbrida. Tenemos un grupo que va a estar de forma presencial, con todas las medidas de precaución. Pues ahora, como les piden a los niños el famoso kit escolar, bueno, pues aquí se va a tener todo un kit. El manejo obvio que para entrar a un salón se va a tener, se va a hacer incluso una prueba de antígeno para todos los asistentes. Entonces vamos a tratar de que los que decidan asistir con nosotros de forma presencial, porque también va a ser de manera digital, se sientan seguros con todas las medidas de precaución. Sé que hay muchos que están interesados, siguen pie. Vamos a estar un grupo allá presentes en la ciudad de Aguascalientes, en México. Las inscripciones están tanto por los que quieren estar en forma presencial como digital, lo pueden hacer. El registro está abierto, escaneen su código QR para que los redirija. Ya está el programa en línea, al final vamos a tratar de abrir la página. Y la otra, para los socios del AME, están la convocatoria de los premios Luis Sánchez Medal, Clínica Básica, los premios Samuel Durantes Mesa, para los que son artículos publicados en el tema de hematología pediátrica, para que por favor consulten las bases y por favor nos hagan llegar. La sociedad que ha sido seleccionada y que tuvo a bien honrarnos con su aceptación es la Sociedad Venezolana de Hematología, al cual agradecemos en este aspecto. Bueno, son algunos eventos que tenemos pronto o en breve. Tenemos el Congreso Venezolano de Hematología, ustedes pueden ver las fechas, 9, 10, 11 y 12 de octubre. Va a ser de forma digital. La verdad es que tienen un excelente programa y por supuesto que se los vamos a estar compartiendo. Este Congreso de la Sociedad Venezolana de Hematología es previo al Congreso que tenemos en México de Hematología. También tenemos el Congreso, el evento que se hace del Colegio de Hematología del Noroeste. Ahí vienen también las fechas, 6 a 8 de octubre, es un evento igualmente gratuito, que también vale la pena que los que quieran participar. Este evento que se hace año tras año, que igual es un evento gratuito, que se llama el evento, que es un curso 100, que tiene temas de laboratorio, pero igualmente importante y bueno, es intensivo, entonces igualmente es un evento gratuito, cual vale la pena también ustedes pueden tener ahí su acceso y ustedes nada más se tienen que registrar. Igualmente lo que se llama el SOHO es lo que se le llama el evento de la Sociedad de Oncología y Hematología 2021. Igualmente pues tenemos muchas coincidencias, es el 8 al 11 de septiembre, igualmente para los que requieran, como ustedes ven, es gratuito para los que son socios y pueden consultar los datos para que puedan accesar a este evento. Igualmente, como ustedes saben, llevamos algunos meses haciendo difusión a este evento del Congreso Uruguayo de Hematología. Igual ellos nos hicieron llegar el programa y por supuesto con mucho gusto se lo estamos compartiendo. Igualmente el evento que va a ser ya en este mes, el meeting de leucemia, el 9º, igualmente para que ustedes tengan el acceso. Por lo pronto, las sesiones que tenemos en puerta, que ya tenemos a bien anunciarles, tenemos 8 de septiembre el linfoma de Hodgkin, prácticamente estamos hablando la próxima semana, y tenemos otro evento también de actualización en temas de mieloma múltiple. Bueno, el día de hoy contamos con estos dos excelentes expertos en el área de mieloma múltiple. Tuvimos a bien contar con el doctor David Gómez la semana previa. Igual nuevamente ha aceptado estar otra vez con nosotros, y también el doctor Cristian Ramos. Entonces se van a hacer revisiones específicas sobre los nuevos esquemas de tratamiento para el mieloma múltiple. Y el segundo tema, a cargo del doctor Cristian Ramos, toxicidad asociada a los nuevos esquemas de tratamiento. Y en el manejo del mieloma múltiple hay cosas interesantes, por supuesto. Hay nuevas terapias, cada vez hay más terapias y bueno, creo que se ha avanzado mucho en la terapia de mieloma múltiple, pero hay detalles que por supuesto ya nos encargarán de comentarlo. Algunos datos generales, creo que es muy conocido no solamente en México, en América Latina. Ahí ven los datos generales. Tal vez lo más relevante, bueno, además de ser un experto hematólogo
en el área de hematología, también en el área de trasplantes de células troncales, y es el presidente de la Sociedad Internacional de Hematología, es miembro de la Academia Nacional de Medicina, expresidente, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En fin, tiene un bagaje académico muy importante e interesante el doctor David Gómez Almaguer, profesor y bueno, titular, y ha formado toda una escuela en el área del norte de México, que es la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Y bueno, también tenemos, como en otras ocasiones, la presencia del doctor Cristian Ramos Peñafiel, la presencia digital, en el cual él es médico-hematólogo, él es maestro en ciencias, doctor en ciencias, además tiene una segunda maestría en educación, lo que le da un bagaje muy especial en la manera de cómo expone sus sesiones. Además es profesor de posgrado de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y él es un investigador nato, tiene un olfato natural para lo que es investigación. Y bueno, nuevamente recordándoles, aquí está lo del Congreso, nada más quiero brevemente, si ustedes le dan clic, los van a posicionar en la página del Congreso, los que les quería mostrar. Ustedes se les va a desplegar esto, pueden entrar a ver lo que es el registro, le dan el clic en lo que viene a ser el área de registro, los va a posicionar en el registro, para los que se quieran registrar, para los que quieran entrar al programa, viene la agenda del programa, día 1, día 2, día 3, ya vienen desglosados los programas, entonces ya pueden tener ustedes la facilidad de consultar el programa. Les puedo decir que está un 97-98%, todavía hay profesores que desafortunadamente por cuestiones de índole personal han decidido moverse, entonces digamos son los detalles menores. Quieren descargar el programa, lo pueden descargar en PDF, ustedes tienen la posibilidad de irlo consultando por días. Aquí viene en el formato de PDF, tenemos talleres precongreso, tenemos tres talleres precongreso, de morfología de la sangre, de coagulación, de citometría de flujo, tenemos la ceremonia de inauguración, los entrega de premios Sánchez Medal, una ceremonia conmemorativa. No voy a detallarme el programa, lo que les quiero señalar simplemente que es un congreso que vale la pena, tanto la forma presencial como la forma digital, no se van a arrepentir, en verdad son 3 salones con simposios de 3 temas, muy cortos, pero que prácticamente en 3 días pretendemos abarcar la mayor parte de los temas de hematología. Para los que están en forma presencial, quiero enfatizar que se están tomando todas las medidas de seguridad, lo que deja la pandemia, por supuesto, considerando esto, pero bueno, tratamos de hacer un congreso que sea, pues, como algunos llaman, congreso COVID-free, si se puede llamar así. El día de ASH, por supuesto, como ustedes saben, tenemos el apoyo de profesores de la American Society of Hematology. Y bueno, pues ustedes pueden darle un vistazo con calma al programa, revisarlo, y en verdad es un programa que les podemos decir que vale totalmente la pena. Así que pues muchas gracias. Y bueno, simplemente les quería mostrar esto para que vean que ya ustedes pueden posicionarse, revisar el programa con calma y convencerse de las virtudes del programa. Así que pues muchas gracias a todos y empezamos con la sesión. Adelante, por favor. Listo. Pues muy buenas
Buenas tardes a todos. Soy el doctor David Gómez Almaguer. Vamos a platicarles sobre el tema de mieloma múltiple y estos son mis conflictos de interés. Y primero que nada quisiera yo decirles que el mieloma múltiple ahorita está de moda. La incidencia está aumentando, en parte puede ser por el gradual envejecimiento de la población en todo el mundo. En México, por mejores accesos a métodos diagnósticos. Y creo que hay falta de educación todavía en médicos generales, internistas y traumatólogos, incluso nefrólogos, para detectar el mieloma con mayor certeza y rapidez. La edad promedio de este estudio latinoamericano se parece mucho al mexicano, es 61 años, un poquito más los hombres que las mujeres. La hipertensión arterial es la comorbilidad más frecuente y el estadio avanzado fue más frecuente observado en México, fíjense. O sea que en nuestra población el diagnóstico tardío es más o menos común. Entonces, en México, ¿qué problemas tenemos? Diagnóstico temprano, tecnología para definir riesgo con mayor precisión, obviamente el problema de los medicamentos y que tenemos que vigilar resultados y evitar complicaciones. En nuestro centro tenemos ahorita este estudio de 50 pacientes y 77 en los últimos años, es decir, es una enfermedad que fuera de quitando linfomas y leucemias es la más común, entonces sigue creciendo esto. Los diagnósticos, recordando, pues aquí están los diagnósticos que tenemos que recordar. El que menos importancia tiene es la presencia de una proteína molecular de significado no determinado, en que no sabemos realmente hacia dónde se va a mover. Pero ahorita sí tenemos el mieloma que se llama smoldering, que se considera como que sí pudiera ser aunque no hubiera todavía daño óseo, anemia o renal, es una situación en la cual se está considerando seriamente el tratarlo, especialmente cuando hay alguna circunstancia que sugiera alto riesgo, como puede ser una alteración citogenética especial. Y no se diga, obviamente, el mieloma activo, en que ya hay daño a el famoso CRAB, calcio, riñón, anemia, huesos. Los estadios son importantes para el fin del pronóstico. El estadio internacional es muy sencillo, con albúmina y la beta microglobulina. Pero realmente al revisarse esto ahora se está agregando la dehidrogenasa láctea, que es muy barata y puede ser suficiente con eso. Pero también se agrega la citogenética, el FISH, que permite identificar otras mutaciones. Sin embargo, debo decirles a ustedes que en México esto es infrecuente, pero no solamente en México, en Europa, en un estudio realizado en Francia, que ahorita no los traigo para mostrar, pero lo pueden encontrar en el European Journal of Hematology, en Europa, Francia, Alemania, Italia, etcétera, más o menos el 25% de los pacientes tienen este estudio y en algunos lugares es solamente el 10%. Es decir, como no hay una gran ventaja de conocer estas alteraciones citogenéticas más que para estudios de investigación, fuera de los estudios clínicos es raro, es más bien 70-75% de las ocasiones los pacientes aún en países desarrollados no tienen este estudio practicado en la vida real. Entonces, pues es una situación que tendremos que ir corrigiendo, ya que permite el pronóstico, pues decir, saber a qué se atiende el paciente, esperanzas reales de qué va a suceder, y además tomar el mejor tratamiento posible. Por ejemplo, hace poco vimos un paciente con un mieloma smoldering, de estos de lento movimiento, pero que tenía otra locación de alto riesgo, una 414, entonces decidimos tratarlo y no estar esperando. Eso te permite elegir el tratamiento y también si tienes acceso a medicamentos nuevos, un tratamiento mejor de acuerdo al riesgo del paciente. Si bien no hay tanta certeza como en otras enfermedades, ciertamente hay ventaja de saber que el paciente tiene un riesgo elevado. Todos sabemos que el tratamiento del mieloma incluye una inducción, la consolidación, que usualmente se recomienda el trasplante de células hematopoéticas autólogo, y un mantenimiento. Si no lo va a hacer el trasplante, entonces quizá requieras el mejor tratamiento posible y alguna terapia de mantenimiento que también se considera ahorita ideal para que se disminuya la carga tumoral
y esto se continúe, se mantenga, que no se quede nada más así. Ahora, ¿qué medicamentos tenemos en México? Los medicamentos que tenemos en México son estos que ven ustedes en la pantalla. Sin embargo, obviamente algunos de ahí de alto costo, empezando por la lenalidomida, pomalidomida, carfilzomib, ixazomib, daratumumab. Los que son de costo relativamente bajo, obviamente, número 1 es la dexametasona, número 2, talidomida, y finalmente el bortezomib, que habiendo una presentación genérica, nos permite utilizarlo a un costo bajo y razonable. Ahora, ¿qué podemos ofrecer en México a estos pacientes que no tienen muchos recursos? Obviamente, talidomida y dexametasona son muy accesibles. Si agrega ciclofosfamida también puede ser una poquito más de ventaja. Sin embargo, la ciclofosfamida ahorita, por cuestiones de las circunstancias políticas que nos envuelven, tenemos poco acceso a ella. Y finalmente, la talidomida, dexametasona y bortezomib pudieran ser relativamente accesibles. Y eso, por ejemplo, en nuestro hospital hemos decidido luchar para que los enfermos reciban siempre estos 3 medicamentos con el apoyo de alguna donación, con esfuerzos del sistema. Y en general ese es el esquema que utilizamos en el hospital universitario, que es el más accesible de acuerdo a las circunstancias. Recientemente es posible que la LENA y el Carfilzo estén ya utilizándose en estudios como el ISSSTE o el IMSS y que pudieran ser incluidos. Ojalá tengamos acceso para más pacientes a estos productos o que encontremos la forma de, así como con el bortezomib, de tenerlos a un menor precio, sin tener que recurrir al mercado negro que ya existe en este país. ¿Cuál es la mejor combinación? Bueno, esta es una decisión que cada quien tiene que tomar y depende del tipo de paciente, pero 3 medicamentos es lo ideal, quizás 4 en un futuro cercano. El daratumumab y el carfilzomib, en mi opinión, aumentan la posibilidad de obtener respuestas completas estrictas y son ideales en alto riesgo. Si ambos se pueden combinar con Dexa, por ejemplo, pues es fantástico, pero esto es, creo yo, que muy importante en alto riesgo. La respuesta rápida y profunda es importante y obviamente una respuesta completa estricta es todavía mejor, la mínima negativa. Eso se acompaña, como en cualquier otra enfermedad, de supervivencia prolongada y, en mi opinión, esto permite curar a un 10 o un 20% de los pacientes. Siempre se ha dicho que el mieloma múltiple no es curable. Yo difiero en esto. En lo personal, tengo pacientes que ya hace años que no reciben ningún tratamiento, que tienen más de 10 años de diagnóstico, y con los nuevos medicamentos esto es posible, especialmente si el paciente es sometido a un trasplante autólogo a tiempo de médula ósea. Obviamente cabe señalar que la terapia personalizada es muy importante. Ahora, en Estados Unidos, ¿qué se elige? Usualmente el esquema preferido es el BRD. Para alto riesgo, se piensa que Carfilzo, Lenedex es muy buena y obviamente en la actualidad se está pensando en agregar daratumumab. Ahora, si no hay trasplante, los norteamericanos pueden ya desde el principio pensar en agregar daratumumab o Carfilzo. ¿Por qué? Pues para lograr una mejor respuesta, y como no vas a tener trasplante, probablemente pienses en dar esto por 6 a 8 ciclos y luego ponerlos en algún mantenimiento. Eso es más o menos lo que se utiliza en el vecino país. Y no es raro que eso podamos nosotros imitarlo. Ahora, en México, ¿qué sucede? Utilizas los tratamientos modernos. Este es un estudio de nuestro hospital que ya he presentado en otras ocasiones. Vas a ver cómo si utilizas los tratamientos modernos te va mucho mejor que si utilizas medicamentos. En este caso, eran tratamientos de 3 drogas en privado contra talidexa o talidexaciclo en el hospital universitario antes de usar bortezomib. Y ven ustedes cómo la supervivencia y libre de enfermedad y supervivencia general es mejor si utilizas medicamentos que son más costosos y que el paciente privado, generalmente con un seguro de estos médicos, puede costearlos. Ahora es interesante que en ambas gráficas ven ustedes una meseta. Esa meseta es muy interesante porque es lo que les digo, de que un pequeño porcentaje de pacientes probablemente sean curados, ya que la mayor parte de los enfermos dentro del medio privado fueron sometidos a trasplante. Esa es la realidad. O sea, contar con las medicinas modernas da una ventaja definitiva en calidad de vida y supervivencia prolongada. Y eso se repite y se confirma en el estudio latinoamericano en que tuve la oportunidad de participar junto con mi colaboradora, la doctora Luz Tarín, en la cual tenemos nosotros estos resultados. Los pacientes privados les va mejor que los públicos y especialmente aquellos que
son tratados con drogas modernas y sometidos a trasplante. Interesante que en el paciente público que recibe un trasplante también no le va tan mal. El que le va mal es aquel que no se trasplanta. Entonces, un problema que tenemos en México es dos cosas. Falta de acceso a medicamentos importantes como la lenalidomida, carfilzomib, por decir algo. No, y no digamos daratumumab. Pero también falta de acceso a bortezomib y también falta de acceso al trasplante. Entonces, esos son datos claramente que en Latinoamérica tienen que corregirse y que nosotros en México tenemos que tomar en cuenta cómo llevar al paciente al mejor tratamiento posible y tratar de trasplantar. Vean este caso, una paciente que tiene recursos económicos importantes, una paciente de 64 años, sin antecedentes, el típico dolor óseo. Trató por semanas con diferentes medicamentos sin éxito, ¿verdad? Al final se encuentran que tiene anemia, albúmina baja, globulinas altas, beta-admiclonina elevada, muchas lesiones líticas. Y encontramos infiltraciones plasmáticas, un pico monoclonal IgA kappa, las ligeras elevadas en el lado kappa, cariotipo normal. Sin embargo, fíjense, a pesar de que el cariotipo normal es por el cariotipo en un mieloma, no es un estudio muy práctico. En este caso se hizo, pero realmente lo que hicimos fue un FISH y tiene una relación 4-14. O sea, esta paciente entonces confirma que tiene plasmáticas clonales kappa y un FISH tiene además una trilocación de alto riesgo. Mieloma de alto riesgo IgA, se le da, fíjese, Dara, Tali, Borte y Dexa. El medicamento caro aquí es el daratumumab, porque la bortezomib fue genérico, la telemia es barata. Respuesta completa estricta en 4 meses. Y ahorita la paciente ya se sometió a un trasplante y sigue en remisión completa estricta. Este es un caso en que rápidamente se considera de alto riesgo. Se le da un tratamiento, súper moderno, incluye un anticuerpo, además es un tratamiento con 4 drogas, 4 medicamentos. Se logra respuesta completa estricta y se consolida con un trasplante y ahorita se encuentra en mantenimiento. La paciente está muy bien, con una buena calidad de vida y con posibilidades de una supervivencia prolongada e incluso, ¿por qué no decirlo?, de curación. Ahora, entre mejor va al principio, como en estas gráficas se ve, la remisión completa se asocia a una muy buena respuesta, aún sin enfermedad mínima residual. Si tú logras desaparecer la proteína y ya no se ven plasmáticas en la médula, aunque no tengas una mínima residual negativa ni un PET negativo, este paciente con remisión completa le ve mucho mejor que con remisiones parciales. Es lo que tenemos que buscar. Ahora, si tienes una mínima negativa, bien, va muy bien. Y lo más interesante es esas mesetas que se ven después de un tiempo largo, en las cuales te dicen que el paciente puede llegar a pensarse que un grupo de estos enfermos se va a curar. Entonces, y no se ve tan bajita esa años, fíjense, 10 años después, en esta gráfica, alrededor de un 30% de los enfermos están libres de enfermedad, lo cual significa que muchos después están curados. No sé cuántos años querramos más. Capaz que primero nos morimos nosotros que el paciente lo podemos declarar curado, caray. Y cuando tú analizas el valor pronóstico en diferentes estudios recientes, clinical trials, el Polus, Castro, Alción, Maya, los que tienen mínima negativa les va muy bien. Esta es una recopilación de todos los estudios y obviamente cuando agregas Dara, pues les va mejor. Entonces, la mínima negativa, comparado con cualquier otro tratamiento, te va mucho mejor. No importa qué tratamiento utilices. Lograr mínima negativa, o si no la tienes, una respuesta completa, es muy importante. Y es por eso que el valor del trasplante es mayor cuando no tienes acceso a medicamentos sofisticados. Y la respuesta la puedes medir con telemetría de flujo, que es lo más barato, y también se puede hacer complementar con un PET si es necesario. Eso sería lo ideal, ¿ok? Pero bueno, la secuenciación no está todavía a la mano, en fin, puede ser que pronto esté. La citometría de flujo tiene que hacerla personal capacitado, es muy importante. El equipo, por más fino que sea, no es suficiente. Tiene que tenerse alguien que sepa manejarlo bien, que esté entrenado, porque es operador dependiente, no es un equipo automatizado. Bueno, es parcialmente automatizado, pero no, definitivamente, si un operador no tiene la calidad del entrenamiento necesario para manejarlo, quién sabe qué te va a reportar. Ahora, cuando vamos a las famosas guías, yo siempre he dicho que las guías son muy buenas cuando no tienes suficiente experiencia, tienes dudas o estás muy solo, triste.
y pensando en otras cosas. Entonces unas guías te van a sacar de la tristeza y te van a llevar a la realidad, te pueden ayudar. Y aquí tienen las guías que recomiendan los norteamericanos. Ellos recomiendan el famoso BRD o el CyBorD. Pero también ponen como otra recomendación Carfilzo, Lena, Dexa, que a mí me gusta más, o Dara, Lena, Bortezomib, Dexa, en primera línea. Incluso el Hexazomib, en la idea de Quemetasona, que son medicamentos orales. Y en ciertas circunstancias ponen todas las demás opciones que tú ves para ahí en la pantalla. Pero la línea sigue siendo el BRD y el CyBorD. Y sin embargo, recomiendan otras posibles que pueden ser estas que están ahí en el tratamiento del mieloma. O sea que ya están acercándose los nuevos esquemas a la recomendación. Ahora, cuando tú tienes un paciente que ha recaído, que es diferente el escenario, entonces sí, la combinación de medicamentos diferentes a los que utilizaste es lo ideal. Como cualquier hematólogo razonable diría, si un paciente resistente a ciertas drogas, voy a cambiarlas. A veces con cambiar no es suficiente. Si puedes cambiar todas es maravilloso. Por ejemplo, un paciente tratado con BTD, si usas Carfil, Lena, Dexa, pues caray, eso va a funcionar muy bien. Y si tienes posibilidad de usar daratumumab o isatuximab, que pronto lo tendremos, pues qué mejor. O sea, eso es lo ideal. Y esos medicamentos hay que usarlos con sabiduría. Por ejemplo, es Carfilzomib, en lo personal yo prefiero una dosis semanal de 70 por metro. Y dar medicamentos para evitar el herpes, como la ciclovir. El Vorte puede usarse si vas a un paciente de primera línea, el Carfil yo lo pensaría en muy alto riesgo en primera línea o rescatando una recaída. El Bortezomib a 1.3 miligramos subcutáneo cada semana es suficiente. El esquema ese de 1, 4, 8 y 11 no lo recomiendo, es más tóxico y no tiene caso. No le veo mucho caso a usarlo. Semanalmente es más que suficiente. Y en algunas ocasiones 1 miligramo puede ser más que suficiente también. Y el sobrante se puede utilizar aunque sea una semana después. Dexametasona en mayores o frágiles 20 miligramos diabéticos puede ser suficiente. En pacientes de menores de 70 años no diabéticos, 40 suena mejor. Lenalidomida, hay que tener precaución por efectos colaterales, diarrea, por ejemplo, alergia, lo he visto, y también retención de líquidos, en fin. Y obviamente si se utiliza por mucho tiempo, son pacientes que vas a batallar para cosechar las células hematopoyéticas. También hay que acordarse que la lena, aunque menos que la tali, puede dar trombosis. Hay que evitar la trombosis y no utilizarla, en mi opinión, si va a ser un trasplante por más de 6 meses para evitar que las cosechas de células hematopoyéticas fallen. Finalmente, la talidomida, pues ya sabes, yo recomiendo si la voy a usar por lapsos cortos, 4 meses, dosis bajas, no más de 100 miligramos por la noche, a veces 50 pueden ser suficientes. Hay que evitar la trombosis, evitar constipación desde el principio, no esperar a que ocurra, que puede ser muy grave, y neuropatía. También puede haber otras cosillas raras, como por ejemplo bradicardia, hay que estar atentos a eso, prolongación del QT, en fin, hay que estar conscientes en pacientes cardiópatas, tener cuidado con la talidomida, no nada más es la constipación, el sueño, etcétera. Entonces hay que tomar en cuenta, por eso yo recomiendo un periodo corto para evitar especialmente neuropatía y en especial si se combina con Bortezomib, porque ese medicamento también puede neuropatía, aunque sea en menor grado. Si se combina con Borte, con mayor aún tienes que utilizar el Bortezomib semanal y a dosis, dependiendo del tipo de paciente, un poquito más baja si es necesario. Ahora, los esquemas o combinaciones son realmente mejores, los nuevos, pues sí, Carfilzo en primera línea, Dara en primera línea, Dara, Carfilzo, Dexa, imagínate, pues son extraordinariamente buenas. Yo creo que sí son mejores. Sin embargo, es necesario valorar el costo-beneficio, la toxicidad del mismo y si el paciente va o no a ser trasplantado. Por ejemplo, si tengo un paciente que va muy bien con BTD, que empieza muy bien, que va a ir a un trasplante, yo no le vería mucho caso utilizar medicamentos diferentes. Pero si tengo un paciente de alto riesgo, que tiene 72 años, pero que está más o menos fit, pero que no va a ir a un trasplante, ahí sí yo trataría de utilizar medicamentos nuevos como la Dara, Carfilzomib, etcétera. Y siempre considerando en cuenta el perfil de mi paciente y considerando la toxicidad. Y otra cosa importante, pues es los costos. Aquí vemos lo que cuesta, por ejemplo, Dara, Lena es carísimo, ¿verdad? Fíjense, Borte Dara también es muy caro. Eso es en Estados Unidos. Curiosamente, Carfilzomib y lenalidomida
no es tan costoso, es interesante. En fin, todo depende también qué estás pagando ya uno en Estados Unidos. Pero bueno, ustedes pueden hacer una tabla también en México, podrían hacer una tabla que ahorita no tuve tiempo de preparar, nomás para darnos una idea lo que cuestan nuestros medicamentos, que en México no son muy diferentes, sí son diferentes que en Estados Unidos, pero fácilmente un paciente se puede gastar aquí tranquilamente más de 2 millones de pesos al año si estos medicamentos son incluidos. Y su seguro de gastos médicos consideran al mieloma múltiple, los seguros lo consideran como una enfermedad muy catastrófica, carísima para ellos, porque además el paciente usualmente vive muchos años y va consumiendo medicamento tras otro, se trasplanta y sigue, y el costo es muy alto. Entonces, ese es un problema que en México tenemos que enfrentar. No importa si el paciente es de institución, pues lo pagan nuestros impuestos, también hay que tomarlo en cuenta. Por eso es muy importante escoger muy bien qué vamos a utilizar y qué es lo que realmente vale la pena, tratar de hacer análisis de lo que estamos usando y cómo lo estamos usando. También es cierto que el tratamiento peor es aquel que el paciente lo tolera. Por eso es muy importante tomar en cuenta el perfil de nuestro paciente, evitar complicaciones como vamos a ver en la siguiente charla y usar con sabiduría, como les dije, los medicamentos. Y aquí algunos ejemplos de clinical trials. Daratumumab más BRD es obviamente buenísimo. La respuesta es casi con el 100%, la reacción completa en alrededor de la mitad de los enfermos. Este es muy bueno, es un tratamiento que puede curar a muchos pacientes. El FORT, que es, fíjense, Roflumilast Lenadexa, es especialmente útil en pacientes con alto riesgo. Ese es donde yo creo. En lo personal, no me gusta la dosis de 70 semanal, no de 36 por 2 días, en fin. Pero bueno, eso es algo que vemos aquí. Y ven ustedes en esta gráfica, cuando utilizas KRD con trasplante y comparas con otras opciones y ves cómo el KRD sin ciclofosfamida es mejor que el K con ciclofosfamida, por ejemplo, lo cual era más o menos inevitable que fuera así. Es decir, los alquilantes, aunque tienen su lugar, todavía no son realmente ya una opción muy interesante. Yo en lo personal prácticamente muy rara vez uso quimioterapia, excepto en circunstancias muy especiales. Prefiero cualquier otra cosa. Habrá algún paciente anciano que el melfalán sea lo que le toque, pero trato de evitarlo hasta donde puedo. Aquí queda muy claro que el KRD asociado a trasplante les va extraordinariamente bien, especialmente si el paciente es de alto riesgo. El Alcione Dara con bortezomib melfalán prednisona, fíjate, sin trasplante. Eso es para pacientes no elegibles a trasplante. Vean ustedes cómo les va muy bien, pero siempre y cuando se siga un mantenimiento con daratumumab. Entonces, eso es muy interesante para pacientes que no se van a trasplantar, y también se hace una mesetita muy interesante que sugiere que los enfermos pueden estar muchos años sin tratamiento y que algunos de ellos, aún a pesar de la edad, sean curables. Este otro, miren, este sí es un esquema curativo. Este está diseñado para el llamado mieloma lento, smoldering, como llamémosle así, como dicen los norteamericanos. El mieloma que ya está ahí, que está a punto de crecer, que está a punto de hacer daño, pero que no está haciendo daño. Y ese es un esquema curativo, que la idea es que sea curativo. Fíjense, Carfilzo, Lenadexa, melfalán trasplante, consolidación y mantenimiento. Y estos enfermos están muchos meses después libres de enfermedad y se considera que estos enfermos pueden llegar a curarse. Es por eso que en teoría, y ahorita, un mieloma esos lentos, smoldering, en mi opinión, debe tratarse, ya que tenemos la forma de detenerlo, de que no haga ningún daño y muy seguramente de curarlo. Entonces, esto es muy importante. Vean ustedes esto que les digo. Fíjense cómo a 35 meses están en remisión libres de enfermedad el 92%. Eso es impresionante. Y en la supervivencia es también impresionantemente buena. De ahí que creo yo que no hay muchas dudas que los pacientes con estos mielomas, digamos que tienen poca carga tumoral, que todavía no hacen mucho daño, que todavía no lastiman huesos, riñón, que casi no dan anemia, deben de tratarse, especialmente si encuentra algún dato que nos diga que es de alto riesgo. Hay otras circunstancias de los enfermos que quiero comentar. Y aquí tenemos otro enfermo, este es mayor, 69 años, con
citopenias, con un calcio elevado, muchas fracturas, muchas lesiones líticas. Tengo mucho tiempo tratándose por el dolor y también tarda mucho en hacer el diagnóstico. Un hombre deportista que quedó con muy mala calidad de vida por retrasos en los diagnósticos. Tiene estas, no tiene realmente fuera de no es un estadio muy avanzado y tampoco tiene una citogenética de alto riesgo, pero sí estaba muy afectado. Él recibe el RBD, a pesar de eso progresa. Le damos KRD después con Carfilzo, pero 70 cada semana por 3. Respuesta completa estricta, a pesar de eso, de que había recaído. Se hace un trasplante autólogo. Y antes del trasplante, fíjense que había recaído. Después se le da mantenimiento. Sin embargo, a pesar de todo, recae. Tiempo después. Y aquí ven ustedes la gráfica de la recaída. ¿Qué debemos hacer? Pues aquí agregamos un mecanismo diferente. Afortunadamente, el paciente tenía un seguro de gastos médicos amplio y lo que hicimos fue dejar lo que tenía, porque no tenía muchas opciones y no queríamos más toxicidad, y agregamos daratumumab. Y ven ustedes cómo esto que ven ahí es la presencia del DARA más que de una enfermedad. Él responde muy rápido y esto es lo que estamos viendo. Este es el esquema que le dimos al paciente, DARA, Carfilzo, Dexa, en pacientes en recaída. Y la respuesta es 84%. Y a los dos, y miren ustedes cómo este esquema funciona muy bonito. Tan bonito en recaídas que uno pensaría que por qué no utilizarlo en primera línea. Y este enfermo que llega a recibir carfilzomib obtuvo muy buena respuesta simplemente agregando daratumumab. Y finalmente aquí tenemos el DARA, Carfilzo Dexa contra Carfilzo Dexa. Y ven ustedes ahí lo que estamos viendo. Las respuestas muy bonitas a este esquema. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente recordar que venetoclax recientemente ha sido incorporado. La translocación 11-14 es ideal, pero no nada más. Se está utilizando también en general y a veces funciona. No sabemos exactamente por qué. Uno diría, bueno, es que cuando hay translocación que sugiere más hacia el lado, llamémosle, comillas, linfomatoso, pues sería lógico, pero no nada más funciona ahí. Entonces, en este estudio, que es en general, no es así seleccionando a los pacientes a esta translocación, funciona bastante bien. Y a lo que voy a señalar es que el venetoclax, cuando tú lo combinas con por ejemplo, itraconazol, pues a los 100 miligramos diarios y potenciar su efecto. Esto se ha visto mucho en el leucemia de mieloide, es aceptado en todo el mundo. Nosotros hemos hecho esto muchas veces. De hecho, usamos siempre venetoclax potenciado con itraconazol en casi todas las enfermedades. Funciona muy bien. Esto permite que a un precio bastante reducido, tú puedes tener una arma para algunos enfermos que recaen especialmente. En fin, esa es otra arma que tenemos si no tienes mayores recursos, que es relativamente barata si la utilizas en esa forma. O sea, un frasco de 120 tabletas que es caro, tú lo puedes repartir para 4 meses y entonces ya no es tan caro, por dar una idea. Finalmente, los trasplantes no hay que olvidarlos. Se hacen pocos trasplantes en mieloma, incluso en Estados Unidos. Se consideran diferentes factores, la edad, etcétera, comorbilidades. Entonces tienes que tomarlo en cuenta para elegir. Pero en general, yo prefiero trasplantar casi siempre a estos pacientes. El BRD trasplante funciona muy bien. O sea, no hay duda que el trasplante es mucho mejor. Aquí queda muy claro la supervivencia y la supervivencia. La sobrevida no tanto, pero la libre de enfermedad sí. ¿Por qué no tanto? Pues porque puedes tener otros esquemas para tratar a pacientes. Pero no hay duda que el libre de enfermedad es mucho mejor y el trasplante, si lo haces tempranamente, es mejor que tardíamente. No tengo yo ninguna duda. Nosotros lo practicamos después de 4 a 6 meses y aparte nos ahorramos más quimio o más tratamiento combinado y caro si lo haces temprano, después de 4 meses, de 4 ciclos a 6. No conviene esperar demasiado tiempo y menos si usas lenalidomida. Y el mantenimiento, pues definitivamente funciona. El problema de cuál lo puedes usar bortezomib cada 15 días, lenalidomida. Si usas DARA, el DARA se puede utilizar ya como mantenimiento una vez al mes. En fin,
La consolidación también, en algunos casos de alto riesgo, o si no usas trasplantes importantes, eso está es un poquito agresivo, pero también funciona. Pero el mantenimiento no hay duda que es algo que tienes que mejorar. Nosotros usamos BTD por 4 a 6 meses seguido de trasplantes, lo que utilicemos usar. Si es posible, usamos lenalidomida. Si tenemos a la mano Carfilzo, Dara, si la economía lo permite, lo hemos llegado a utilizar, lo podemos utilizar en casos especiales de alto riesgo. Hemos hecho muchos trasplantes autólogos, ambulatorios, todos. El bortezomib se va a utilizar a dosis más bajas. Y no, digo, si yo lo puedo usar a dosis normales, lo utilizo. Pero 1 miligramo por metro sigue siendo muy buena opción si no tienes manera de utilizar otra o dinero para usar más. Y aparte es menos tóxico totalmente. También recordar que hay un llamado BRD Light o más chiquito, que se usa menos bortezomib, menos lenalidomida y funciona bastante bien, con buenas supervivencias y respuestas parciales o mejores en muchos pacientes cuando no tienes acceso a estos dineros. Conclusiones, bueno, pues el mieloma va en aumento, la educación es muy importante, es mejorar el tratamiento del mieloma en pacientes de bajos ingresos, es muy importante en México, tropicalizar las cosas, buscar la forma de cómo sí, no tenemos que imitar a los norteamericanos para esto. 3 drogas es muy importante, de acuerdo a la accesibilidad, por supuesto. Dara y o carfilzomib, en caso de alto riesgo, son ideales. BTD o BRD son unas tripletas recomendables en México. Si el acceso a la lenalidomida es factible, obviamente el BRD. KRD con Carfilzo, Lena, Dexa, es una opción muy importante en alto riesgo. El trasplante es muy eficaz y la respuesta completa permite que en ese momento llevamos al paciente al trasplante. Y ya con esto, creo despedirme de ustedes. Ahora quizás las últimas palabras serían que hay muchos más, hay otras combinaciones que se puede uno analizar, presentar, y todas nos llevan a lo mismo. Los nuevos medicamentos, especialmente los anticuerpos monoclonales, están revolucionando el tratamiento. La combinación es, en mi opinión, más espectacular que yo creo que existe, es Dara, Carfilzo, Lena-Dexa, Dara, Carfilzo, Talidexa, esas cuádruples combinaciones son realmente espectaculares. El problema es en todo caso la tolerancia, el costo y la toxicidad. Con esto me despido, muchas gracias por su paciencia y su atención, que tengan ustedes buenas tardes. Antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias a la Agrupación Mexicana de Hematología por la invitación, al doctor Carlos Murillo y al doctor Oscar Abraham por la invitación para poder platicar el día de hoy un poco acerca del mieloma múltiple. Como sabemos, esta es una neoplasia clonal de células plasmáticas, la cual se caracteriza por la proliferación descontrolada, invadiendo poco a poco la médula ósea y sustituyendo la hematopoiesis normal por una hematopoiesis neoplásica. Esto quiere decir que poco a poco vamos a enfrentarnos a una mayor cantidad de clonas. Y es ahí donde viene el mieloma multiverse, donde ahora vemos una gran cantidad de células, y era lo que veían inicialmente en el microscopio. Ninguna célula plasmática es semejante a otra. Y ahí es donde viene el término múltiple, pero ahora también lo hemos vuelto más múltiple por el debut con falla renal, pacientes que debutan con síndrome anémico, con enfermedad ósea o procesos infecciosos. O también lo volvemos múltiple cuando usamos los diferentes tipos de tratamiento. Esto quiere decir que ahora conviven diferentes clonas con diferentes estrategias. Y esto ahora nos da a entender
que la evolución natural de la enfermedad depende no solamente de la biología del paciente, sino también de la decisión terapéutica, ya que muchas veces el microambiente se modifica, inclusive cuando tenemos un paciente de reciente diagnóstico, cuando ya se transforma drásticamente a un paciente el cual se encuentra en una segunda o tercera recaída, volviéndose finalmente un cuadro muchísimo más agresivo. Pero ahora, pues ahora sabemos que también podemos decidir diferentes estrategias terapéuticas dependiendo de la situación clínica de cada paciente. Y ahora, pues esto también va a depender de muchas cosas. Como bien comentó el doctor Almaguer, pues depende de la decisión médica, el tiempo que acuda al hospital, las comorbilidades del paciente y finalmente quién es el que va a pagar el tratamiento, y esto puede decidir qué es lo que va a dar el paciente y cómo puede mejorar. Pero ahora finalmente la eficacia también tiene que ver con muchas cosas y eso impacta directamente con la calidad de vida, el que el paciente pueda regresar a su vida activa, su vida laboral, su actividad física, y esto puede mermar poco a poco la eficacia, ya que muchas veces no importa que el paciente tenga una muy buena respuesta, si va a tener complicaciones relacionadas a las comorbilidades o inclusive tenga una alta toxicidad económica que merme drásticamente su calidad de vida. Y entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de este rubro que llamamos toxicidades, ya que sabemos que muchas veces podemos dar un tratamiento sin ninguna complicación o con finalmente toda la intención, cuando no tenemos alguna comorbilidad que nos limite. Pero también tenemos que ponernos un poquito más precavidos si existe alguna toxicidad severa, principalmente en la primera línea de tratamiento, o si el paciente ya ha tenido múltiples toxicidades relacionadas a una gran cantidad de líneas de tratamiento. Entonces ahora, pues no solamente convive la célula plasmática con nosotros, y esta es la que nos va a dar la decisión de qué es lo que va a dar. Y más allá de la clase que habíamos visto previamente en sesiones previas de la biología del mieloma múltiple, ahora intentemos entender qué le pasa al paciente y cómo podemos combinar las diferentes estrategias terapéuticas para ahora poder considerar un nuevo multiverso. Y ese multiverso es el de las toxicidades. Sabemos que la principal toxicidad va a ser hematológica, de ahí va a venir la toxicidad infecciosa, y esto va a depender mucho del régimen que nosotros estemos utilizando, pero hay algunas que nos pueden llevar a mucho la atención y que pueden mermar la calidad de vida del paciente o podemos tener una reacción adversa muy severa, y son las que vamos a ver a continuación. Y entonces ahora empecemos con la primera. Cuando nosotros preguntamos a todos los médicos en formación, a mis compañeros médicos residentes, mis compañeros adscritos, cuando nosotros damos el primer tratamiento más popular en México, es la talidomida dexametasona. De ahí vamos a preguntarnos cuál es la toxicidad que finalmente nos puede preocupar. En primer lugar, la neuropatía, seguida de los eventos trombóticos. Entonces de ahí vamos a empezar con la primera toxicidad que nos va a importar. Una, la enfermedad tromboembólica. Sabemos que los pacientes con mieloma tienen un excedente y un mayor riesgo de poder generar eventos trombóticos en comparación con la población en general. Y va a ser principalmente relacionada a los diferentes tipos de agentes inmunomoduladores. De ahí que la talidomida es la estrella de oro en estos eventos. Y de ahí, como bien comentó el doctor Almaguer, podemos empezar con una dosis de 50 miligramos y que el paciente vaya tolerando, debido a que existen otros eventos adversos, no solamente cutáneos, podemos tener vasculitis, bradicardia, constipación y somnolencia. Pero de ahí que finalmente el evento tal vez más popular que todos recordamos, pues es el evento trombótico. Y este evento trombótico se relaciona directamente con la combinación, ya que se estima que puede ser alrededor de un 9% cuando lo combinamos con dexametasona, pero recordemos este porcentaje de toxicidad. La toxicidad en la era de la quimioterapia era cercana entre un 60 y 65% de los pacientes. Esto quiere decir que, por ejemplo, los eventos trombóticos se relacionan en un 58% cuando los combinamos con las diferentes estrategias de quimioterapia en ese momento con el esquema BAF. Pero ¿por qué finalmente el paciente con mieloma va a tener un evento de trombosis relacionado a la talidomida? Sabemos que ahora el principal efecto va a ser relacionado con los niveles que podemos tener de factor de von Willebrand, al igual que los niveles de factor octavo. De ahí es donde se sugería que podemos iniciar pues con una estrategia antiagregante debido a ese mecanismo de acción de toxicidad que puede generar finalmente un evento trombótico, principalmente arterial, pero también de tipo venoso. ¿Cuál es el siguiente punto? Pues ahora brincamos de generación y recordamos que también con lenalidomida podemos tener también eventos de trombosis venosa profunda. Tal vez no marcados como la talidomida, pero cuando la combinamos con dexametasona podemos incrementar estos eventos. De ahí que ahora podemos estratificar el riesgo del paciente.
incluyendo de ningún factor de riesgo, más de 2 factores de riesgo, y entonces ahí poder considerar qué estrategia podemos utilizar, ya sea de estrategias antiagregantes o poder considerar en ese momento alguna estrategia anticoagulante. El punto drástico también es que tenemos que considerar con qué lo estamos combinando, ya que los pacientes que reciben agentes, por ejemplo la eritropoyetina, incrementa también ese riesgo de que el paciente pueda tener un evento trombótico. Y entonces, por ejemplo, el doctor Antonio Palumbo pues estableció que, por ejemplo, en este ensayo, intentar determinar pues, realmente la eficacia de poder administrar la aspirina en comparación con las heparinas de bajo peso molecular o finalmente los antagonistas de la vitamina K. ¿Qué es lo que encontraron en ese momento? Que finalmente tuvieron un empate. Esto quiere decir que finalmente la aspirina tanto no fue superior ni inferior que el uso de las heparinas de bajo peso molecular, al igual pues de los antagonistas de la vitamina K. Coloco en la tabla que está del lado derecho la relación de los eventos relacionados a aspirina, porque finalmente eso es lo que hacemos pues en nuestra práctica diaria. Entonces ahora el punto, vamos a ir combinando ahora no solamente en doblete, ahora podemos utilizar triplete y combinar pues también los inhibidores del proteasoma en conjunto con estos antiagregantes. De ahí que, por ejemplo, la doctora Alessandra Laroca, pues también ahora intentó evaluar cómo les iba a los pacientes cuando la administrábamos antiagregante en conjunto con las heparinas de bajo peso molecular. Muy semejante al el estudio previo del doctor Palumbo, pues tampoco existió una superioridad del uso de las heparinas de bajo peso molecular sobre el riesgo y la protección trombótica en los individuos que recibieron también lenalidomida. Curiosamente, tenemos un as bajo la manga y parece que la combinación con los inhibidores del proteasoma pueden darnos un efecto protector sobre ese escenario trombótico. Pero ahora, por ejemplo, en trombosis relacionada a cáncer, pues tenemos ases bajo la manga y tenemos grandes estudios los cuales comparan pues la eficacia de las diferentes drogas anticoagulantes en pacientes con cáncer activo. Uno de ellos podemos utilizar rivaroxaban en el estudio SELECT-D, podemos utilizar edoxaban en el Hocusal, o finalmente podemos ver el ensayo a Caraballo utilizando apixaban. Cuando nosotros analizamos cada uno de ellos, lo importante pues es encontrar cuando tenemos un paciente con cáncer, pues en cuál podemos encajarlo y de ahí saber cuál probablemente pueda ser nuestro anticoagulante oral directo de preferencia. Curiosamente, cuando nosotros buscamos cuántos pacientes fueron atendidos en cada uno de esos estudios, encontramos que en mieloma múltiple tenemos 1 en el SELECT-D. Entonces, de ahí, pues no podemos apoyarnos mucho para poder decidir qué estrategia podemos seleccionar entre cada uno de ellos. Finalmente, sabemos que esta estrategia, pues finalmente es altamente eficaz para prevenir la recurrencia de eventos trombóticos en cáncer activo. Pero ahora pues, podemos adaptarlo a los diferentes esquemas que se utilizan para el tratamiento de mieloma múltiple. Por ejemplo, en este póster presentado en ASH en el 2019, se presenta la eficacia del uso de rivaroxaban en combinación con el esquema KRD. Como vemos en la gráfica que está del lado derecho, el porcentaje de eventos trombóticos fue muchísimo menor en comparación con aquellos que están con antiagregación. Esto quiere decir que muy probablemente los anticoagulantes orales empiezan a encontrar un nicho en aquellas drogas las cuales pueden tener tanto un efecto trombótico, un evento trombogénico, como un efecto cardiovascular. Y ahora pues tenemos también algunos resultados de la combinación de apixaban en pacientes con mieloma múltiple. De ahí cuando nosotros vamos a buscar los resultados en Clinical Trials podemos encontrar que ya tenemos algunos, principalmente del uso de apixaban, solamente no se han registrado eventos letales, pero tampoco solamente eventos trombóticos, solamente algunos casos pues, de hemorragias no masivas. De ahí, pues también podemos esperar los resultados del estudio Canvas del uso de anticoagulantes en pacientes con mieloma múltiple. Y entonces, al final, pues sí, la principal toxicidad de los inhibidores del proteasoma, al igual que de los inmunomoduladores, puede ser cardiovascular, al igual que trombotoxicidad, pero finalmente tenemos que saber con quién lo combinamos. Y la segunda carta puede ser crucial, ya que, por ejemplo, si utilizamos esteroides o si utilizamos agentes de quimioterapia, elevamos excesivamente el riesgo de que el paciente pueda tener un evento trombótico. Pues ahora, pasemos al siguiente parte, ligando todo esto, y ahora nos vamos hacia el corazón. ¿Por qué nos importa mucho el corazón? ¿Por qué? Porque también está descrito como una de las segundas toxicidades principales de los diferentes agentes. En este caso, pues los inhibidores del proteasoma tienen una estrellita dentro de la cardiotoxicidad y podemos ir desde algunos eventos como hipertensión hasta insuficiencia cardíaca o infarto agudo de miocardio combinando ese efecto trombótico.
Muchas veces tiene que ir relacionado al tipo de inhibidor que utilizamos, pero como vamos a ver más adelante, también la fisiopatología de esta toxicidad tiene mucho que ver dentro de las complicaciones relacionadas. Y entonces también, pues depende de que lo combinemos. Y como bien comentó el doctor Almaguer, pues muchas veces las combinaciones pueden generarnos grandes beneficios, pero también pueden causarnos grandes complicaciones. Entonces, lo primero es enfocarnos. Y vamos al estudio Focus. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Empezamos a encontrar que tenemos algunas toxicidades cardiovasculares. Y la principal va a ser la hipertensión, seguida también de la falla cardíaca. A pesar que en comparación con el grupo control no se mostraron diferencias en la supervivencia, sí se encontraron dentro de los eventos adversos. El segundo punto, pues, fue intentar seguirlo demostrando e ir pasando de pacientes los cuales están en líneas avanzadas de tratamiento a pacientes los cuales superan a una línea muchísimo más temprana. De ahí, entonces, vamos a ver algunos otros estudios, por ejemplo, el ASPIRE, en el cual ya encontramos que, pues, la hipertensión, en comparación con los grupos controles, fue muchísimo menor en comparación que los estudios previos del estudio pivote del Focus. De ahí que también la falla cardíaca fue menor. ¿Y cuál es la ventaja de esto? De que ahora, pues, ya la clasificamos. Entonces, podemos incluir todos los grados o del grado 3 hacia arriba. Y entonces ahí es donde ahora podemos empezar a hacer una selección de realmente identificar cuál es el principal evento adverso. Y entonces ahora, pues entonces la combinación, pues nos llama de que pueda haber alguna relación con la toxicidad. Y de ahí, pues también buscamos en el estudio Endeavor qué es lo que podemos tener. Y ahora sí, pues cuando empezamos ya a combinar y comparar, por ejemplo, los inhibidores del proteosoma, encontramos que también, tanto del brazo de carfilzomib como del brazo de bortezomib, podemos tener eventos cardiovasculares. Podemos tener insuficiencia cardíaca, al igual que también podemos tener eventos agudos al miocardio. Pero, ¿cuál es el punto interesante? Que la hipertensión va relacionado en gran medida también de las dosis de esteroides que se utilizan con estos pacientes y se tenían algún factor de riesgo previo. Entonces, en resumen, cuando se hacen los análisis de estos estudios, se sugieren que estos fármacos son seguros, pero siempre tenemos que evaluar previamente al paciente y más si tiene alguna comorbilidad de tipo cardiovascular. Entonces ahora, pues ya cuando nos enfrentamos a la vida real, pues entonces intentamos ver los estudios de la vida real, combinando todos los resultados que tenemos de los pacientes que han sido tratados mediante carfilzomib. Y entonces encontramos que los antecedentes son extremadamente importantes, y más si el paciente tenía hipertensión arterial para poder tener algún evento cardiovascular, al igual pues como algunas comorbilidades extra que podemos tener, entre ellas pues el sobrepeso, la obesidad o que tenían alguna comorbilidad previa como diabetes que incrementaba una mínima cantidad del riesgo. Si sumamos todo el riesgo de esos eventos cardiovasculares en global, pues el hazard ratio solamente es de 1.41. Pero ¿qué es lo que encontramos ahora? Que la principal manifestación que pueden tener esos pacientes va a ser edema. Y eso es lo que puede ir relacionado para que se genere su falla cardíaca, más que una toxicidad de tipo primario. Entonces ahora la historia clínica es fundamental, ya que el antecedente de hipertensión y la hipertensión durante el tratamiento son los principales eventos adversos que vamos a encontrar relacionados a los esquemas de tratamiento largo. ¿Qué otros eventos adversos podemos tener? Síncope, al igual que edema, y manifestaciones como la disnea o el dolor torácico van a ser menos frecuentes en este tipo de pacientes. Y entonces por eso ahora, ¿qué paciente es el que tenemos que cuidar más? Y es lo que se llama la teoría de los dos hits. El primer hit, aquel paciente en el cual su historial clínico nos alerta que puede tener algún evento tóxico. El segundo, el cual ya ha tenido algún evento cardiovascular y si tiene antecedente de hipertensión. Y cuando se ven los diferentes estudios y los metaanálisis y la experiencia en el mundo real, ponen el punto de corte de la edad y entre ellos son aquellos pacientes de 75 años. Y entonces ahora, en el CardioVerse, podemos encontrar que el segundo hit ahora sí va a ir relacionado directamente al tratamiento. Y entonces podemos encontrar que los inhibidores del proteosoma tienen un efecto específico sobre el daño dentro del cardiomocito. Pero como podemos ver en la imagen, también podemos sumar otras cosas. Entre ellas, el trastorno de conducción que puede dejar la talidomida. También podemos tener alguna relación con los diferentes antraciclinas que se utilizaban de manera previa, a pesar de que tuvieran la forma liposomal. Y los pacientes con mieloma también pueden tener evento de vasculitis que pueda contribuir finalmente con ese daño en el endotelio.
Entonces ahora tenemos que tener mucho cuidado acerca de qué es lo que puede tener el paciente. Y eso es lo que se llama los síndromes cardio-oncológicos. Entonces, cuando intentamos clasificar ahora en qué síndrome cardio-oncológico se encuentra el paciente, podemos encontrar que el mieloma múltiple lo vamos a tener principalmente de causa indirecta, pero también de causa secundaria, cuando tenemos alguna alteración genética que pueda condicionar directamente tanto una comorbilidad cardiovascular como la patología. ¿Y cuál es la que tenemos en este lugar? Pues el 20% de los pacientes que pueden tener también amiloidosis a la par, y eso pueda generar finalmente la falla cardiovascular. ¿Qué es ahora finalmente lo que podemos hacer? Pues sabemos que dentro del mieloma, de este segundo HIT, va a haber causas que van a ir directamente relacionadas. Por ejemplo, la enfermedad valvular inducida por las antraciclinas, al igual que las cardiomiopatías inducidas por las antraciclinas. Pero cuando vemos los pacientes o los efectos adversos asociados, podemos encontrar que dentro de este segundo HIT tenemos la trombosis, la hipertensión, que también es la principal manifestación de estos niveles del proteasoma, al igual que la vasculitis, que la podemos encontrar en esos pacientes con mieloma múltiple. Y entonces, cuando analizamos ahora la cardiotoxicidad, es de suma importancia. Tenemos que identificar cuál es el paciente que va a tener esa cardiotoxicidad, identificarlo rápidamente para disminuir ese riesgo. Podemos encontrar mecanismos potenciales de este daño endotelial que finalmente pueda hacer que finalmente el paciente progrese rápidamente a una falla. ¿Cuál es la manifestación principal? Sabemos que vamos a tener edema, síncope, al igual que podemos tener hipertensión como la manifestación cardiovascular primaria. Y si lo combinamos, por ejemplo, con el monomodulador, que en este caso es la talidomida, tenemos que estar cuidando que los pacientes pues finalmente no tengan arritmias. Y entonces ahora vamos a brincar a la siguiente etapa, y es la complicación pues más frecuente. En este caso va a ser la neuropatía. Cuando nosotros hablamos finalmente de la neuropatía, pues cuando hacemos esa pregunta, pues identificamos que esta es la manifestación adversa más frecuente de los individuos con mieloma múltiple. Va a ir relacionada directamente con la droga que utilices. En este caso, pues puede contribuir los signos del proteasoma, pero también contribuir toda la cantidad de los diferentes inmunomoduladores. Muy semejante a la toxicidad cardiovascular, tenemos también un primer HIT, y son aquellos pacientes los cuales ya tenían una neurotoxicidad previa y la sumamos y potencializamos con el uso de los diferentes inhibidores. ¿Cuál es el punto importante? Y lo comentó también el doctor Almaguer. Los ciclos cortos son fundamentales, ya que esta toxicidad es reversible. El periodo en general de esta reversibilidad, pues es alrededor de 6 meses, para poder generar finalmente ya un evento tóxico tardío. Es por eso que idealmente la talidomida a dosis bajas o ciclos altos, pero ciclos cortos, nos pueden ayudar finalmente para reducir esta manifestación secundaria. Pero bueno, sabemos y conocemos desde hace mucho tiempo que los pacientes van a tener esta tercera toxicidad principal, que va a ser la neurotoxicidad. Pero, ¿por qué el paciente va a tener neurotoxicidad? Lo descubrieron también cuando empezábamos a combinarlos con diferentes drogas. Y entonces ahora, pues combinaron vincristina en conjunto con talidomida, y entonces se disparó drásticamente la neurotoxicidad. De ahí, pues podemos encontrar que dentro de la fisiopatología de esta neurotoxicidad no dista mucho de la fisiopatología del mieloma múltiple. Y entonces ahora vamos a centrarnos en el neuroverse del mieloma múltiple. ¿Qué tenemos? Tenemos que identificar que también vamos a tener un proteasoma en esa región. Vamos a tener una relación de los diferentes neurotransmisores. ¿Y cuáles van a ser los efectos secundarios que vamos a tener con estas drogas? Vamos a tener una hiperexcitabilidad, al igual que vamos a tener como un efecto secundario un daño axonal. ¿Qué pasa cuando nosotros inhibimos el proteasoma? Vamos a generar un daño mitocondrial, un incremento de esas especies reactivas de oxígeno, y vamos a tener una alteración en el transporte de sodio y de calcio. Esto va a obligar que finalmente tenga un estado de hiperexcitabilidad, y es lo que puede generar las diferentes manifestaciones neurológicas de los pacientes. Ahora, ¿cuál es el otro punto? También los pacientes van a tener alteraciones en su transporte y la forma como se hace esa neuroconexión. Y eso lo realizamos por medio de algo que llamamos conexinas. La distribución de esas conexinas
va a ser muy diferente en el paciente que está con el inhibidor de proteasoma en comparación con aquellos los cuales solamente se encuentran en un estado fisiológico. Esto es lo que va a generar que tengan ese periodo de actividad de los astrocitos y finalmente tengan esa infiltración de todo este sistema monocito macrófago, generando una degeneración neuronal. Y es ahí donde finalmente el paciente ya va a tener las alteraciones neurológicas irreversibles. Entonces, el primer punto, el aviso, esa neuropatía, nos va a avisar que el paciente muy probablemente puede tener a la larga un daño neurológico irreversible. Y entonces ahora, pues finalmente, ¿qué otra cosa puede predecir que el paciente dañe? Ya que el espectro de la neurotoxicidad es muy variable. Y es lo que han determinado cuando han intentado identificar por qué estos pacientes tienen la neurotoxicidad, principalmente de tipo periférico, ya que va relacionado tanto al inhibidor del proteasoma como al inmunomodulador. Y de ahí, pues entran también tres causas. Una de ellas, pues el historial clínico del paciente, si ya tenía un daño neurológico previo, si tenía acúmulo de amiloide en ese péptido y finalmente también la edad. ¿Cuál es el punto de corte de la neurotoxicidad? Por encima de los 70 años. ¿Ya? Que diferentes grupos, por ejemplo el grupo español, al igual que en Estados Unidos, han intentado también dilucidar si esto tiene algún riesgo y alguna predisposición genética para que un paciente desarrolle rápidamente la neurotoxicidad. ¿Y qué es lo que han encontrado? Que también los factores de desarrollo neuronal se disminuyen o se bloquean por medio de diferentes microRNAs. Y esto pues va relacionado directamente con el tratamiento que genera alteraciones post-transcripcionales. La segunda es que también podemos identificar diferentes tipos de polimorfismos, más que nada sobre sitios en donde se intenta reparar este ADN. Muchos de ellos, o el más popular es el EXO1, entonces algunos, los cuales, por ejemplo, en este estudio español, que también se encuentra con el doctor García Sáenz y el doctor San Miguel, no encontraron pues alguna relación directa de algún polimorfismo que pudiera explicar la neurotoxicidad. Pero en general la mayor parte de los estudios americanos pues sugieren que podamos tener algunos de estos 13 tipos de polimorfismos que puedan inducir que finalmente el paciente tenga un mayor riesgo pues de neurotoxicidad. Y entonces ahora, ya para finalizar la plática, en general vimos que los pacientes con mieloma múltiple tienen un espectro drástico de toxicidades, es un nuevo sitio de múltiple, entonces ahora tenemos múltiples toxicidades y van relacionadas de la selección directa del tratamiento. ¿Cuáles son las que nos tienen que preocupar? Aquellas las cuales se encargan de interrumpir el tratamiento. Y por ejemplo, cuando vemos carfilzomib en el estudio Candor, pues este fue una de las principales causas de la sustitución, al igual que de la suspensión del tratamiento. Por eso nos importa mucho que los pacientes no tengan toxicidades tan severas. No lo vemos tanto como en la era de la quimioterapia, pero tenemos que ser muy precavidos del espectro de la toxicidad. Pero también sabemos que queremos intoxicar a la célula plasmática. Pero ¿qué pasa si ahora, cuando nosotros combinamos la neurotoxicidad, intentamos intoxicar a la célula madre? ¿Y cómo lo podemos hacer? Ahora ya sabemos que tenemos diferentes anticuerpos monoclonales que se utilizan para el tratamiento del mieloma múltiple. Aproveche el complemento, la citotoxicidad indirecta, al igual que podemos inducir a diferentes tipos de apoptosis. Pero daratumumab utiliza preferente también esta estrategia del complemento. ¿Qué tiene que ver todo dentro de la fisiopatología? Ya que el CD38 no solamente viene solo, sino también lo podemos encontrar en diferentes células y se encuentra también en la superficie. Podemos encontrarlas en los natural killers, pero también lo podemos encontrar en próstata y por eso no tenemos estudios de daratumumab también para este tipo de neoplasias, pero también va relacionado con otras cosas y en este caso con otro tipo de sedes. En este caso, el CD31 y el CD157, que se encarga de mantener esa matriz del mieloma correctamente, luego esa matriz finalmente del microambiente de manera correcta y poder tener ese anclaje y tener un microambiente de manera adecuada. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque en algunos estudios pues se han sugerido que también daratumumab puede tener una alteración y que puede generar una alteración en la movilización y podemos tener toxicidad directamente sobre nuestra stem cell. ¿Qué es lo que se ha demostrado en algunos ensayos celulares? Que finalmente no, a pesar de que lo encontramos expresado en la célula CD34, la cantidad de fijación del complemento no es suficiente para que disminuya drásticamente el conteo de esta CD34.
Y finalmente no se ve comprometido la expresión tanto de las unidades formadoras de colonias, al igual que las unidades formadoras de algún tipo de brote en comparación con el grupo de control. Entonces esto sugiere que pues daratumumab no se acumula directamente por este efecto del complemento sobre la superficie de la célula CD34. ¿Y de dónde se origina todo esto? Todo tiene la culpa pues en general en la India, ya que ahí es donde se han descrito pues algunos casos de alteraciones de la movilización, pero que igual, como lo comentó el doctor Almaguer, la combinación es muy importante, ya que la enalidomida, al alterar el microambiente, también puede alterar la velocidad y la movilización. Y entonces, más que podamos culpar a daratumumab, la conclusión es que finalmente no tenemos suficiente evidencia para culpar a Dara de que esta puede ser la causante de que altere la movilidad. Pero finalmente tenemos que considerar la cinética celular para poder sugerir que estas nuevas drogas pues puedan tener a la larga un papel en este punto de la toxicidad, pero directamente sobre nuestras sistemas. Y entonces ahora, pues finalmente para concluir, el mieloma múltiple, como vimos, es una neoplasia crónica, como bien dijo el doctor Almaguer, igual de manera personal, considero que es incurable. Tenemos que acompañar al paciente en las diferentes etapas de su enfermedad, intentar buscar el tratamiento más accesible para él, pero finalmente, ¿qué pasaría si vamos a escoger algún tipo de tratamiento? Entonces también entender que dependiendo de la selección que hagamos, el tiempo en el que se haga, la toxicidad es un punto importante que en algún momento puede complicar la calidad de vida del paciente. Y con eso pues finalizaría todas mis diapositivas. Y antes que nada, muchas gracias a la Agrupación Mexicana de Hematología por la invitación. Pues bien, estamos de regreso con la sesión de preguntas y comentarios. Ya hemos estado revisando algunas preguntas. Doctor David, si quieres empezar con las preguntas generales que nos hacen, por favor, David. Adelante, por favor. Sí, las preguntas es, ¿cómo podemos sospechar un mieloma cuando no hay cuando el laboratorio es normal? Vaya, si no hay ningún dato clínico del laboratorio, pues no hay manera de sospecharlo. Es decir, si el laboratorio es normal, el dolor óseo es muy importante tomarlo en cuenta y hacer estudios de imagen, especialmente resonancia o TAC, para esto. El dolor óseo, en mi experiencia, yo he encontrado mielomas con el laboratorio normal, simplemente haciendo una buena historia clínica. Es decir, si el enfermo nunca tiene dolor y de repente el dolor aparece, es intenso y no cede fácilmente con analgésicos comunes y perdura, es momento de hacer, no cambiar de analgésicos ni insistir en analgésicos, mucho menos usar esteroides. Hay que hacer imágenes, tomar imágenes. Esa es la forma de encontrar lesiones que expliquen ese dolor y buscar el mieloma. Esto es inusual, pero es posible encontrar eso. Ahora, otra pregunta es, ¿qué tips o sugerencias nos dan para sospechar o diagnosticar mieloma múltiple, además del dolor? Pues, obviamente, anemia, hipercalcemia, aumento de globulinas, es algo que he visto que no le hacen mucho caso. Hay que estudiar esos aumentos de globulinas, aunque el enfermo no tenga síntomas. Entonces, esos son los tips habituales. Yo he visto gente que tiene buena hemoglobina, buen calcio, casi no hay dolor, pero tiene globulinas altas meses antes del diagnóstico. Entonces, globulinas elevadas, hay que buscar eso. Otra pregunta es la diferencia entre la sobrevida entre nuestro grupo y el doctor Ruiz. Creo que el doctor Ruiz tiene una sobrevida un poquito mejor. El problema es que esa es una sobrevida como que tiene un corte y luego es una sobrevida que es calculada. Ahí falta, yo creo que seguimiento. Si hubiera más seguimiento, eso caería como en las curvas de nosotros. La nuestra es seguimientos más largos que explican que vayan cayendo, porque los mielomas pueden tardar años en recaer. Yo creo que eso es todo, es cuestión de estadística, que probablemente son estudios retrospectivos y seguramente el doctor Ruiz tiene una vigilancia un poquito más corta, eso habría que preguntarle a él. Yo creo que esa es la diferencia, y así eso se explica. Entonces creo que esas eran las preguntas. El uso de medir David, la mínima residual. De acuerdo. ¿En qué momento es ideal? Yo creo que recomiendo hay 2 puntos, si hay recursos, antes del trasplante y un par de meses después del trasplante, esa es mi recomendación. Si no hay recursos, dejarlo para después del trasplante, para no gastar dinero antes, ¿ok?
Nada más sí asegurarse que está revisión completa. Para revisión completa no se requiere medir la mínima, simplemente ver que no haya proteínas altas, que esté la hemoglobina normal, etcétera. Es suficiente. Y finalmente, la mínima sí la medimos. Nosotros, si podemos, la medimos antes del trasplante y después del trasplante. Creo que eso era lo que... Aquí hay preguntas para el trasplante en tándem. Exacto, era eso lo del El trasplante en tándem. Hay dos tipos de trasplante en tándem. El doble, trasplante autólogo, y otro que es autólogo seguido de halogénico. Eso es lo que se conoce como tándem. Sí es eso yo creo que todavía es útil en pacientes jóvenes. Lo hemos hecho. Y el paciente más joven que yo he visto con mieloma es de 30 años. En ese paciente está viva. Es un trasplante autólogo y luego un halogénico. Eso lo hemos hecho varias veces en pacientes menores de 50 años. Esa sería una posible indicación. El doble trasplante autólogo es menos común. Puedes congelar las células, raramente se va a llevar a cabo, pero en pacientes jóvenes el trasplante halogénico todavía debe considerarse mientras no lleguen las CAR T cells o los anticuerpos específicos o que unen a la célula plasmática con las células T. Que eso no lo mencioné porque son medicamentos que ni siquiera están todavía de rutina en muchos lugares y no están al alcance en México. Entonces no quise meterme en cosas más sofisticadas que hubiera llevado mucho más tiempo. Pero el trasplante en tándem sí puede ser una buena opción en nuestro país, es más barato que tratamientos prolongados y obviamente autólogo halogénico es genial. Eso podría curar más enfermos. Sería ideal hacerlo en el IMSS, en el ISSSTE, donde tienen poblaciones cautivas y no gastar, o donde no tienes acceso a medicamentos de segunda o tercera línea. David, y hay una pregunta adicional, no sé si pudiste verla en el chat que tenemos, que si con toda esta variabilidad o gama de nuevos fármacos que tenemos, la pregunta en concreto es, ¿estamos cerca de la curación de mieloma múltiple? Yo creo que sí, de hecho yo sí creo que es real esto ya. Yo tengo enfermos que tienen 6, 7 años sin tratamiento, que están curados. El doctor Barlow publicó hace tiempo su experiencia como de 20 años. Ellos tienen entre el 15 y el 20% que están sin tratamiento, 15 años después. Si a eso no le llamamos curación, pues no sé qué le vamos a llamar. Fíjate, en leucemia hablamos de 5 añitos sin quimio, ya es curado. Pero en mieloma, no sé cuántos querramos, 20, 25. Yo creo que se cura, nada más hay que dar el tratamiento adecuado a tiempo y bien hecho. Y el trasplante sigue siendo, hay otra pregunta por ahí, de primera línea, sí, máxima en países en que no podemos ofrecer segundos y terceros medicamentos de rutina. Es muy importante invertir en trasplante, que es mucho más barato en nuestro medio que los tratamientos de segunda o tercera línea. Entonces yo pienso que el trasplante ya está en el lado de la curación. El llamado smoldering se cura, se está pensando que se va a curar el 70-80%, lo que quiere decir que entre más temprano trates al paciente, también es más posible curarlo. Y entre más eficaz. Hay que recordar que el mieloma va teniendo mutaciones a medida que lo deja regresar y regresar y regresar. Entre menos lo permite regresar, mejor te va a ir. Por eso es muy importante, como dicen, en el primer tiempo del partido meter la mayor parte de goles. El segundo ya no importa un golecito o dos que te metan, ya vas a ganar el partido. O sea, entre más pronto logres la superioridad sobre la enfermedad, mejor te va a ir. Yo sí creo que es como en todo. Lo que hagas al principio es muy importante para el destino final, como en casi todas las enfermedades de nosotros. El mieloma no es la excepción. Creíamos que no, y mucha gente se deja sobrellevarlo. Creo que ahorita hay que pensar en que el paciente siempre debe tratarse en forma más completa posible y pensar que todavía, que aunque nos sigan diciendo como metiéndose en la cabeza eso de que no se cura, sí se cura, ¿cómo no? Es simplemente que tengan más ganas como yo y verán que sí se puede. Ok, David. Oye, y Cristian, hay varias preguntas, pero bueno, un poco para adentrarnos al tema, ¿tú qué piensas de lo que acaba de comentar ahorita el doctor David? Tú que tienes la experiencia vista en varias instituciones públicas y que tratas particularmente con pacientes con mieloma de nuevo y en recaída, ¿cuál es tu opinión que te genera esta pregunta que le hicieron al doctor David? Te la extiendo a ti. ¿Estamos cerca de la curación del mieloma o podemos decir que ya hay curación en mieloma?
a ese respecto. Sí, igual, en general, como comenta el doctor Miquel, pues tal vez tenemos la posibilidad de la cura clínica, como bien comentó el doctor Almaguer, pero, por ejemplo, si nosotros nos traspolamos a la parte biológica, realmente lo que necesitamos es este control de las clonas. Realmente lo que hacemos con el tratamiento es restablecer el sistema inmune para mantener a raya una clona que muy probablemente teníamos una embos previamente y no dejamos que progrese. Entonces, siempre igual, mientras tengamos el mejor tratamiento lo más temprano posible, con una baja carga tumoral, pues finalmente vamos a mejorar drásticamente el pronóstico y prolongar muchísimo más esa primera remisión, que es como siempre le decimos a los pacientes, que es como la luna de miel del mieloma múltiple, ya que muchas veces una segunda o una tercera recaída, pues finalmente va a ser muchísimo más corto el tiempo que se encuentre en remisión. Entonces, idealmente, pues utilizar las mejores drogas desde la primera línea de tratamiento. Sabemos que en nuestro país es difícil, pero podemos intentar acceder a los nuevos tratamientos. La otra, por ejemplo, lo que han determinado es el uso de los anticuerpos monoclonales desde la primera línea y cómo es su comportamiento, que también la superficie de la célula plasmática se ve modificada cada vez que la enfrentas y la enfrentas y la enfrentas a esos CD38 o al anti-CD38. Entonces nos da la pauta de poder intentar pensar que podemos combinar esos anti-CD38 de dos mecanismos como ISA con DARA al mismo tiempo o inclusive en ciclos diferentes que pueda vencer finalmente la resistencia inducida por ese tipo de anticuerpos. Entonces, pues sí, igual también aquí tenemos, igual en General de México, pacientes que están con Talidexa desde hace 15 años. Entonces, cuando intentas pensar qué es lo que hizo que ese paciente se curara clínicamente, pues es muy difícil cuando tenemos pacientes que están con BTD o con KRD, cuando lo podíamos implementar, y aún así no tenían una muy buena respuesta. Entonces, yo creo que depende mucho de la variabilidad biológica de cada individuo. Oye, y una pregunta que hace, no sé si ya la leíste, en relación a la neurotoxicidad, ¿cuáles de las toxicidades que tú ves más frecuente tanto en pacientes que estás tratando en el hospital y de forma ambulatoria? Claro, va a depender mucho estoy de acuerdo, del esquema de tratamiento, pero digamos, considerando los esquemas convencionales o más ocurridas a nivel público, ¿cuáles son aparte de la neurotoxicidad o que enfatices en la neurotoxicidad, perdón, cuáles son los otros efectos adversos que tú más comentan los pacientes? Okay. Igual, como bien comenta, la neurotoxicidad es la principal manifestación. La podemos sospechar, principalmente de la palestesia. La alteración vibratoria es la principal neurotoxicidad que nos puede ayudar, que ese paciente va a empezar poco a poco a progresar esa neurotoxicidad. Entonces nos ayuda a identificarla. La segunda, la deambulación del paciente cuando entra a la consulta. Si vemos que también puede tener ese mareo, ese vértigo, nos va a sugerir que ese paciente va a tener toxicidad cerebral y ese paciente se nos puede caer en algún momento y va a generar más complicaciones. La otra cosa que hemos tenido también es confusión, alteraciones de memoria a corto plazo. Los pacientes, principalmente adultos mayores que empiezan con talidomida, tienen esa complicación. Entonces han salido de sus casas, se han perdido uno de nuestros pacientes. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado con esa primera dosis. Yo recomendaría empezar con dosis bajas e ir progresando poco a poco la toxicidad, porque también podemos tener toxicidad cardiovascular autonómica, y es la bradicardia. En el regional de Ixtapaluca ya tuvimos un paciente que también tuvo una bradicardia severa iniciando la talidomida. Entonces, considerar que pues si la buscamos, la vamos a encontrar, ya que podemos encontrarlas en 60% de los casos. Oye, y la otra pregunta que seguramente, bueno, hemos visto, pero bueno, tú con la experiencia que tienes igualmente integrando varias instituciones, los efectos adversos asociados al bortezomib, ¿ves muchos relacionados neurológicos, encefalopatía, o cuáles son los efectos que ves más relacionados con la administración de bortezomib? Ya sugería David, por ejemplo, él qué es lo que hace para evitar los efectos de toxicidad. ¿Tú qué has visto de esa experiencia y cómo haces para limitar los efectos que relacionados al bortezomib? Sí, igual podemos adaptar realmente adaptamos pues, la dosis bortezomib a la forma light, a la forma en la cual el paciente puede tener acceso, por lo menos completar la mayor cantidad de ciclos posibles a la dosis más alta posible. Dentro de los efectos secundarios sí presenta neurotoxicidad, pero no a tal grado como vienen descritos, por ejemplo, de forma endovenosa o los estudios iniciales de manera subcutánea,
Desde ahí, pues nos da muchas veces algunas preguntas de la eficacia o probablemente de la relación de esta combinación, muchas veces de genéricos que tenemos que hacer, ya que muchas veces el paciente no puede mantener el mismo genérico, entonces tiene que empezar a combinar inclusive su bortezomib, algo que pues finalmente no lo hemos aterrizado todavía de cuál es la relación entre combinar diferentes marcas durante un mismo tratamiento. Yo considero que sí puede tener alguna relevancia clínica que pueda darnos que pues, ese paciente pueda tener más neurotoxicidad. En cuanto, pues finalmente otras toxicidades relacionadas, como las infecciones virales, solo hemos encontrado en un solo paciente que hemos utilizado la forma genérica con un herpes zóster. Lo utilizamos de manera profiláctica. También utilizamos el Paragirovechi, también la otra profilaxis, y utilizamos muy poco la profilaxis antifúngica para los pacientes con bortezomib, solamente si están pues durante una terapia de hospitalización o si están combinándose también con esquemas de quimioterapia como la ciclofosfamida. Y otra pregunta, perdón, Cristian, habla en relación a algo, creo que es importante, es en relación a las lesiones líticas, cómo manejar la enfermedad ósea severa. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué le asocias al paciente adicionalmente a la terapia que ya de por sí ya tiene el paciente? ¿Qué otros tratamientos vale la pena estar utilizando en estos pacientes? Ok, digo, en general, pues una, la evaluación, saber que todos los pacientes con mieloma van a tener cierto grado de actividad ósea. Lo que pedimos, por ejemplo, en nuestra institución, al igual que en Ixtapaluca, pues es una tomografía de baja intensidad, con la finalidad pues, de buscar las lesiones líticas vertebrales, que la vamos a encontrar en la mayor parte de nuestros pacientes. Si tiene alguna lesión significativa y que le genere dolor, pues poder mandarlo pues también hacia radioterapia para poder dar su tratamiento y poder contribuir también con la salud ósea del enfermo. Utilizamos pues también, por ejemplo, ácido zoledrónico para poder intentar pues disminuir un poco la resolución ósea y posterior que el paciente pues ya pasa de esa etapa de riesgo de hipercalcemia o de que no mejore su funcionamiento renal, pues ya le empezamos a agregar también, por ejemplo, calcio, suplementación, si ya es un adulto mayor. Recuerda que también los esteroides van a desgastar la salud ósea del paciente y todos nuestros esquemas de tratamiento de mieloma pues combinan esteroides, entonces eso va a llevar a la larga que pueda tener igual una enfermedad ósea, pues que se vaya degenerando muchísimo más rápido. Pero a tus pacientes, ¿cada cuándo le das el ácido zoledrónico? En ¿En algún periodo le das mensualmente o cómo tú le estableces por cuánto tiempo o cómo estableces la periodicidad de la administración? Sí, en general, por ejemplo, aquí lo administramos de manera mensual durante los primeros 6 ciclos de tratamiento del paciente y hacemos su evaluación ósea al final de lo que es, pues, digamos, sería nuestra primera etapa del tratamiento. Tiene a la par, pues, la valoración también por ortopedia, también por rehabilitación, ya que empieza a ganar un poco ya de masa muscular y que tenga también, pues, un soporte nutricional adecuado. Por eso, pues, igual como comenta el doctor Maguer, lo importante del mieloma, pues, es el tratamiento multidisciplinario, ya que muchas veces el dar solamente las drogas para controlar el pico monoclonal muchas veces no va a poder controlar completamente los síntomas del paciente y es igual de importante la enfermedad ósea que el estado nutricional y la actividad de la enfermedad. Vale, gracias. Oye, David, y tú lo mencionaste la vez anterior, pero bueno, dado que tenemos seguramente otro auditorio, ¿cuál sería el costo que tendría un trasplante autólogo a nivel en un hospital público? Bueno, aquí aunque se refiere mucho al tema del seguro popular, pero bueno, tú mencionaste la vez anterior el costo aproximado que podría tener un trasplante autólogo. En nuestro hospital tenemos... hacemos el trasplante ambulatorio, que no es, que se hace igual en el Sloan Kettering, en Nueva York. Se hace ambulatorio en principio. Se hace ambulatorio en la Clínica Mayo ya, el mieloma. Y menos, se hospitalizan más o menos un 30-40% en algún momento por alguna complicación. O sea que en nuestra experiencia es más o lo mismo. Eso ayuda mucho a bajar los costos, medicamentos orales, no uso de hospital. Y en nuestras manos, el trasplante autólogo de un mieloma tiene un costo que muy rara vez supera los 200,000 pesos, incluyendo prácticamente todo. O sea que 200,000 pesos incluye quimioterapia, con melfalán intravenoso importado, con cosecha, catéteres, antibióticos, vigilancia. Usualmente 200,000 pesos es una cantidad promedio, rara vez supera eso. Entre 150 y 200 pesos es nuestra experiencia. Que siempre pedimos 200,000 pesos de depósito
que muy rara vez se superan con el costo del trasplante. Eso es en nuestro hospital. Desconozco otros medios. El Seguro Popular pagaba a los pacientes de trasplante y trasplantamos de todo el país con gastos del Seguro Popular, pero últimamente ya no es así y ahorita hay un apoyo local parcial en Nuevo León, pero nada más a pacientes de Nuevo León, nacidos en Nuevo León, porque no es un apoyo estatal, vaya. No hay, Nuevo León no está todavía, no ha firmado el INSABI, ese tipo de cosas. Para nosotros ha sido muy triste la pérdida del Seguro Popular. Claro. Pues bueno, pues prácticamente comentarles que estamos cerrando y comentarles a todos con 732 personas en el sistema y aproximadamente un promedio de 47 personas que estuvieron viéndonos en Facebook Live, casi 800 personas. La verdad es que nos es muy grato compartir que pues ha despertado mucho interés la sesión y agradecer a la gente de Brasil, Chile, Costa Rica, Argentina, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, por supuesto, mayoritariamente de México y a todos los estados, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, mandan saludos de Cuba, particularmente felicitándolos, saludando a David, también saludos desde Bolivia, desde Guayaquil, así que pues muchas gracias David, doctor Cristian. Y bueno, pues, doctor Oscar, pues, excelente sesión. Muchas gracias, Carlos. Muy amable por la conducción. Excelente. No me queda más que agradecerle al doctor Güemes Almaguer y al doctor Ramos Peñafiel su excelente exposición. Creo que nos llevaron de la mano en un tratamiento que no es nada fácil, pero que además, así como lo plantean, se ve muy sencillo, muy fácil, sobre todo con una buena supervivencia. Agradecerles infinitamente esa disposición que tienen y el tiempo que nos han ocupado. Quiero agradecerle pues nuevamente a todos los miembros de AME porque se enlazan y a los grupos latinoamericanos que ya vimos que son en una muy buena cantidad. También le agradezco a la licenciada Montserrat de la Teja y a la maestra Jimena Castro, que son parte muy importante de la administración de la agrupación, que sin ellas la logística no se llevará a cabo adecuadamente. Agradezco a Amgen, al laboratorio Amgen por su patrocinio y desde luego una excelente transmisión por el grupo de Estimus. Muchas gracias. Muy amables y muy buenas noches. Pásenla bien. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Carlos, Oscar. Gracias, Cristian. David. Hasta luego. Gracias. Estamos hablando. Bye bye. Perfecto. Claro.